Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, esto es la conexión macro. Como siempre os traigo 5 imágenes, 5 gráficos, creo que muy interesantes para entender un poco el ciclo económico, lo que está pasando en el mundo bursátil, no solo en Estados Unidos o en Europa, sino tratar de dar ese repaso a todo el globo. Vamos a empezar, vamos a poner la primera ya de las imágenes que os traigo, la vamos a poner aquí en pantalla y bueno, vamos a, como siempre, como quizás sea un poco pequeño, y esto para vosotros, vamos a ponerlo en grande para que no perdáis detalle, ¿verdad? Ampliamos la imagen y empezamos a comentarla. Fijaos qué interesante, esto es el PCE, lo comento porque vamos a conocer el dato en poquitos días. Fijaos el repunte. Este repunte se produce, esto es lo que llama un bache, Jay Powell, y lo que otros economistas llamamos desinflación desordenada o inflación pegajosa, como queráis llamarlo, y que es muy dañina para el bolsillo de cualquier ciudadano, ¿verdad? Porque sigue degradando el poder adquisitivo, en este caso del dólar, pero con el euro pasa algo similar. Bueno, este repunte, que si se prolonga, va a hacer mucho daño a los mercados, porque genera volatilidad en la política monetaria y posiblemente tenga que sostener la tasa real de tipos de interés durante más tiempo, pues es muy peligroso y además se produce en un contexto donde esto es creo que lo más llamativo, donde el Tesoro sigue imprimiendo dinero. Hoy en día solo hay dos agentes que pueden crear dinero, que son el gobierno y los bancos privados. La Reserva Federal no crea nada de dinero, solo imprime reservas bancarias, que es dinero solo bancario, no sale a perseguir la economía real. Tú con una reserva bancaria no puedes ir al supermercado y comprar un brick de leche, no. Los únicos que crean realmente dinero, M2, masa monetaria, son los bancos, cada vez que dan préstamos a través de depósitos, los bancos privados y los gobiernos a través de déficit. Son los agentes que crean dinero. Bueno, pues ahora mismo en este entorno inflacionario, donde tenga que ser diligente el gobierno, ir de la mano de la Reserva Federal. La Reserva Federal, con la subida de tipos, lo que hace es ahogar la creación de dinero privado, ¿no? Porque corta el grifo de crédito a los bancos, ¿no? Los bancos tienen ahora mismo una opción de sus reservas dejarlas depositadas en el Banco Central a cambio del interés que les ofrecen, que es muy alto, ¿no? ¿Para qué van a prestar si tienen ese interés bueno en la Reserva Federal? Pues así evitan que los bancos presten, ¿no? El objetivo de la Reserva Federal es reducir la creación de dinero privada. Pero es que el gobierno tendría que ir de la mano de la Reserva Federal para la lucha contra la inflación y no lo está haciendo. En este entorno, donde vemos este pico en el PCE, que es la medida que más vigila las autoridades centrales, tanto gobierno como Reserva Federal, para seguir la inflación con este repunte, siguen gastando a dos manos, es decir, no tienen ninguna preocupación por luchar contra la inflación. Nos pueden decir de cara a la Cámara que sí, que su objetivo es evidentemente luchar contra la inflación para que la sociedad pues tenga una estabilidad financiera y pueda ahorrar, bla bla bla, bla 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 bla. La realidad es que si fuese esto así, no estarían aumentando la demanda agregada a través del gasto público, ¿verdad? Que sabemos que es directamente inflacionario. El déficit del Tesoro, que además va directamente a gasto corriente, es totalmente inflacionario, ya que tampoco va aparejado a una producción real si es gasto corriente, ¿no? Entonces, que no os cuenten milongas, porque gran parte de los culpables de esta inflación no son Rusia, no es China y no son los malvados capitalistas, no, es el propio gobierno a través de ese gasto que se niega a reducir a pesar de estar ahora mismo en una ola brutal que está machacando el bolsillo de los ahorradores, ¿verdad? Todos los tenedores de euros y dólares hemos sufrido en los últimos años una inflación acumulada, porque hay que medirlo así, siempre en acumulado, del 20 o 25%. Es decir, nuestros ahorros que no hayan sido invertidos, que hayamos mantenido en liquidez o incluso en pasivos bancarios, que prácticamente no han dado ningún tipo de rendimiento, han perdido ese poder adquisitivo, que es brutal, es un 20%, paraos a pensarlo un momento, 20% en euros, 25% en dólares. Eso es lo que nos han extraído. Ha habido una distribución de riqueza del ahorrador al gobierno brutal a través de este impuesto invisible llamado inflación, ¿no? Bueno, PCE, que ha repuntado, no hace nada el gobierno, que es uno de los grandes culpables para evitarlo. Este viernes tendremos la cifra, vamos a ver si no tenemos otro susto, que no sería nada raro viendo el último dato de IPP, que sabemos que influye mucho en el PCE, ¿no? El IPP es la inflación mayorista o el índice de precios de producción. Vamos con la siguiente de las imágenes, seguimos avanzando esta conexión macro. Fijaos también que interesante, vamos a ponerlo como anterior en grande, a pantalla completa, para que la veáis y empezamos a desarrollarla. Si os parece, esto es el Russell 2000 de pequeñas compañías. Bueno, el 41%
de las compañías tienen earnings, resultados negativos, es decir, que sus pasivos son mayores que sus activos. Esto es brutal, es que el número, el porcentaje, es que es para temblar. Esto es lo que llamamos compañías zombies, ¿verdad? Compañías zombies que, en este caso, que son un 51, que es casi la mitad, del Russell 2000, que han sobrevivido en un entorno de tipos ceros, porque lo que sostiene una empresa zombie realmente es que el dinero sea gratis, que se puedan refinanciar de forma gratuita y ir estirando el chicle lo máximo posible. ¿Qué pasa? Que ahora mismo ya no estamos en un entorno de tipos cero. ¿Qué pasa cuando estas compañías, hablamos del 41% del Russell, tengan que refinanciar esa deuda que adquirieron a tipos cero en la era de la gran moderación? ¿Qué pasa cuando tengan que rolear esa deuda? Ahí es cuando vas a ver una magnitud de quiebras tremendas, lo que se llama la destrucción creativa, que diría Schumpeter, ¿no? La escuela austríaca. Pero claro, eso a nivel económico va a dejar muchas heridas, ¿verdad? ¿Cuándo es el muro de vencimientos de todas estas compañías? Es la gran pregunta. Muchas de estas compañías están soñando con que bajen los tipos de interés antes que llegue el roleo de esa deuda. Pero lo veo muy complicado, porque estamos viendo cómo la inflación se está haciendo pegajosa, se está estancando, y el muro de vencimientos ya en el año 2025. 2025, que el tiempo pasa volando, Y la inflación, repito, que no va a estar en el 2%, vamos, esa es mi tesis, me puedo equivocar, por supuesto, pero no va a estar en el 2%, vamos, yo creo que ni de blas. Por lo tanto, muchas de estas compañías se van a enfrentar a esa refinanciación de su deuda a unos tipos de interés cercanos al 5%, entre el 4 y el 5%. Y ahí se va a ver cómo, evidentemente, a los zombies se les va definitivamente a desconectar. Se producirá esa purga económica que no es mala, no digo que sea mala, desde un punto de vista largoplacista, porque realmente elimina malos proyectos, libera factores productivos y esos se van recolocando en proyectos que sí son válidos de cara al futuro, pero a corto plazo evidentemente sube el desempleo y hay una caída muy fuerte de la actividad económica, también aumenta la demanda de dinero, se produce esa típica fase de deflación monetaria como en la que está pasando China ahora mismo, ¿no? Pues es la que yo espero en el año 2025 para Estados Unidos. Si nada lo evita, la forma de evitarlo sería bajar fuertemente los tipos de interés, pero la inflación no va a dejar a la Reserva Federal hacer ese proceso, por lo tanto no puedo ser optimista con esto, ni mucho menos. ¿Qué pensáis? También lo podéis ir dejando en el chat, por supuesto. Vamos con la siguiente de las diapositivas. Seguimos avanzando en esta conexión macro, vamos con la tercera de ellas, la ponemos en pantalla. Fijaos qué interesante este gráfico, que es el S&P 500 medido en términos de dinero duro, no de dinero débil como el dólar. Pero vamos a ponerlo en grande. Es verdad que es el S&P 500 Price Action, es decir, sin incluir dividendos. Pero bueno, básicamente lo que quiero enseñar, es decir, no incluye dividendos, pero lo que quiero enseñar es que en términos de oro, fijaos cómo llevamos los últimos 6 años flat o lateral, y realmente desde el año, en todo este siglo, los últimos 25 años, en tendencia bajista, ¿verdad? S&P 500 en términos no de dólar, sino en términos de oro. Ver la bolsa no en términos de dinero débil, sino en términos de dinero duro. ¿Cómo cambia la película, Repito, es un poco tramposo este gráfico porque no incluye dividendos. No quiero comparar, ni mucho menos ahora, el performance del oro con el del S&P 500, sino ver la diferencia. Al comparar cualquier activo, sea el S&P 500, sea Bitcoin, cualquiera, en términos de dólar, que es una moneda inflacionaria, lo estamos viendo en la primera imagen, y por tanto, siempre va a hacer crecer al activo duro con el que compares, o ver cualquier activo en términos de oro. Es que cambia muchísimo la película, realmente es mucho más real verlo en términos de oro, que es un activo totalmente estable, ¿verdad? No genera flujos de caja, yo como siempre decía un amigo mío, tú te compras a día de hoy unos zapatos y una americana, por los mismos gramos de oro que te compras hace 2000 años unas sandalias y una armadura. Por lo mismo, no ha subido nada, mantiene completamente el poder adquisitivo, ¿verdad? Y es la verdadera forma de ver, como digo yo, cualquier activo, en términos de oro en vez de en términos de dólar. Dicho esto, la gran conclusión que tenemos es que gran parte de la subida de la bolsa es inflación monetaria pura. Es inflación monetaria pura, ¿verdad? No es crecimiento real, sino inflación monetaria pura, ¿no? Y por eso es tan interesante a veces ver pues los activos, las bolsas, por ejemplo, en términos de oro. Mucha gente ahora incluso dice que a futuro se hará en términos de Bitcoin, que es el dinero realmente duro. Bueno, iremos viendo, como digo, será muy interesante. Ahora mismo en términos de Bitcoin no se puede comparar nada porque es todo evidentemente extremadamente bajista, ¿verdad? Porque el Bitcoin ha subido de una manera exponencial desde su nacimiento, por lo tanto distorsiona mucho bien de cualquier comparativa, ¿no? Pero a futuro quizá cuando se estabilice un poco el precio de Bitcoin pueda ser interesante. Vamos con la siguiente imagen, vamos ya a pasar, verás, a la cuarta, seguimos avanzando.
Precio de la vivienda, otra cosa que preocupa mucho a todos. A mí el primero, ¿no? Porque yo en su día estuve pensando también adquirir una vivienda. Yo vivo en Madrid, que es una urbe muy poblada y de las que tiene más tensionamiento de los precios, pero prácticamente es imposible. Y esto es algo que le pasa a todos los jóvenes, si me permitís eso de joven, aunque ya no lo soy, pero bueno, a toda la gente, pues eso, entre 30, 33, 35 años, incluso 28, que tienen una dificultad brutal ahora para acceder a una vivienda cuando antes no sucedía. Pensar en verás, los baby boomers, la generación de vuestros padres, tal, cuando pues cualquier padre de familia, incluso aunque la mujer no trabajara, podía acceder a una vivienda, una hipoteca que pagaba además en 10 años, tener pues un coche de familia, ir a veranear por ahí. Era como, es verdad que hemos avanzado mucho en tecnología, en la calidad de vida ha mejorado, eso es innegable, pero desde luego estas cosas básicas como familia, vivienda, pues parece que hemos dado un paso atrás. Creo que esto es algo que todos sabemos, ¿no? Evidentemente la inflación ha hecho mucho en los bienes de innovación cero, como es la vivienda, se nota muchísimo lo que es la inflación, la deuda que hemos ido tomando para todo este estado de bienestar, ¿verdad? Ha hecho mucho, porque la deuda al fin y al cabo son futuros impuestos, y toda la deuda que han utilizado esas generaciones, que pasaron de un entorno del 30% de deuda sobre PIB a un entorno de 120, 125 que estamos ahora, pues toda esa deuda que se ha hecho para crear un estado de bienestar que han ido aprovechando, que es comida para hoy y hambre para mañana, pues evidentemente lo estamos pagando los jóvenes de hoy, con el acceso a la vivienda. Ahora hablaremos también de la regulación, pero sobre todo también con las pensiones, que es una bomba de relojería, ¿no? Vamos a poner la imagen grande para que lo veáis un poco la diferencia tremenda que hay y por qué hay tanto descontento entre los jóvenes. Es normal, ¿no? Los políticos lo están intentando arreglar, pero desde luego es algo que tenemos que atacar, ¿no? El por qué ahora mismo los jóvenes pues tienen esa dificultad, ¿no? Cuando comparamos baby boomers con millennials, ¿verdad? La gran diferencia es que es tremendo, ¿verdad? A la hora de comprar una casa, comparo el 85 con el año 2022, bueno, ¿qué creéis cuál es la solución, no? Es muy complicado, ¿no? Es verdad que en esa época, en la de los baby boomers, se construyó, por ejemplo en España, prácticamente el 50% de la vivienda creada, es decir, hubo mucha oferta y eso abarata mucho los costes. Ahora mismo no se está construyendo, en parte por regulación, los políticos constringen mucho la oferta, la teoría de conspiración es que se quiere favorecer a los tenedores en contra de los no tenedores, porque tienen mucho más voto a la hora de las elecciones. No va a entrar en eso. Desde luego hay otro factor que es muy importante, al que se le pone poco foco, que son los impuestos. El 25% del precio a la hora de comprar una vivienda, el 25% de lo que paga son impuestos. Oye, si los políticos están tan preocupados por el difícil acceso a la vivienda, ¿por qué no reducen ese porcentaje de impuestos? Claro, porque ellos dejan de llenarse los bolsillos, evidentemente, ¿no? Pero ahí podríamos tener una solución muy sencilla para abaratar en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, el acceso a la vivienda a los jóvenes, ¿no? Bajar un poco los impuestos, cosa que no hacen. Eso nunca se toca, ¿verdad? Y tampoco permiten que se construya. Es verdad que hay ciudades como Barcelona, por ejemplo, que es más complicado construir, por lo menos en horizontal, quizás sí en vertical sería interesante poder hacer algún estudio. Es verdad que quizá mucha gente se oponga, pero bueno, evidentemente estudiar soluciones y que las cosas no se queden como son. Prohibir, por ejemplo, la inversión extranjera me parece una salvajada, ¿verdad? Pues esas son las soluciones. En vez de reducir impuestos que les afecta a ellos, hacen medidas tan absurdas como eliminar en primer lugar, la seguridad jurídica con todo este de ocupación. La idea es que no vengan inversores, desde mi punto de vista, a comprar viviendas. La inversión en vivienda genera mucho PIB, y no solo en la propia construcción, sino en todos los servicios, en todos los negocios alrededor de la vivienda. Es una salvajada esa medida que están tratando de tomar. Pues por ejemplo, tratar de aumentar, por ejemplo en Madrid, en la periferia, la construcción, dar más licencia de obra, cosa que no se está haciendo, ¿no? Es un problema gordo. Viene también el hecho de haber endeudado tanto al país y la inflación pues ha dificultado mucho ese acceso, y es un problema que tenemos que atacar como sociedad. Las soluciones no son fáciles, no digo que lo sean, pero desde luego es un tema que creo que se debería hablar más. Os leo ahora a todos qué haríais vosotros, ¿verdad? Imagino que muchos sois jóvenes o tendréis hijos y es una cosa que os tendrá preocupados, como a mí, por supuesto, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Yo, aparte, no soy muy favorable a la inversión en vivienda. Luego, si queréis un día lo comento, porque tiene muchos peros, más que pros. Por eso yo no invierto en vivienda. Pero bueno, eso será para otro día. Vamos con la siguiente. Vamos a ponerla en grande también. Pasamos a las commodities, superciclo de commodities. Fijaos que interesante este gráfico que compara, ¿verdad?, la tecnología, en este caso el Nasdaq, el ratio con las commodities. Estamos en máximos, o muy cerca de máximos históricos, llegando a niveles del año 2000. Recordad la crisis.com o la burbuja de las .com. Yo soy
Este gráfico nos dice que las commodities en relación con las tecnológicas están muy baratas. Yo soy firme defensor, ya lo sabéis, de que estamos iniciando un gran superciclo de commodities. Lo he dicho mucho tiempo. En Trading Pro, los que me sigáis, los que me leáis, lo sabéis. Por eso tenemos parte de nuestra carta, de nuestro portfolio invertido en commodities. Hemos hablado mucho de los objetivos en las energías, también metales industriales. De hecho, hemos hablado del cobre, hemos hablado del estaño, de otros metales también, alguna commodity alimentaria. Este superciclo es clásico de lo que llama Ray Dalio, mejor dicho, las décadas perdidas, donde vemos mejor performance de las commodities que de las acciones, que la renta variable. Por eso se llama década perdida, refiriéndose un poco a estas segundas, a la renta variable. Son quizá décadas donde vemos esos grandes laterales en bolsas que, ajustado a la inflación y en términos reales, pues no dejan rendimientos, y sí lo dejan las commodities. Por ejemplo, la década de los 70 fue un claro ejemplo de ello, ¿no? Es una cosa interesante. Esos niveles, evidentemente, nos tienen que, por lo menos, hacer pensar y analizar por esa posibilidad, esa opción de rotar parte de nuestro portfolio, no todo, evidentemente, a las commodities, que creo que es un activo muy importante para este ciclo económico. Vamos ya con la siguiente y última de las diapositivas que tenemos. No, creo que con esta ya hemos acabado. Quería yo seguir, pero no, la conexión macro la dejaremos para la siguiente. Con esto ya me despido. Vamos a continuar analizando gráficos como siempre en Trading Pro. Nos vemos en el set.